¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Historias del Vestidor. Programa más en donde la remembranza, la historia, las anécdotas vienen a colación. Y hablando de colación y hablando de anécdotas, nos acompaña en esta ocasión Fidel Mejía, exjugador de los Rayados del Monterrey, un defensa, un medio bastante fuerte, considerado impasable. Bienvenido, Fidel. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Luis Urbiola. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Muchas gracias. Sabemos que aparte de la cuestión del fútbol, también paralelamente has hecho varias cosas en tu vida. En tu historia de vida, de trabajo, en tu historia de vida, de aportar a los jóvenes algo de lo que viene siendo el trabajo mental. El sí se puede lograrlo mientras tú quieras, mientras tú te empeñes y mientras tú te esfuerces. ¿Cómo es el ingreso de Fidel al fútbol profesional? Hace muchos años el Club de Fútbol Monterrey, igual que ahora, manejaba las fuerzas básicas de una manera muy importante. Y surgió una invitación a nivel del periódico en la localidad y mi papá dijo, ¿por qué no vas y te pruebas? Pues fuimos a probarnos. Y ¿A qué edad, más o menos? Eran 15 años, más o menos. Okay. Entonces fuimos y siempre va mucha gente en esas pruebas. Cientos y cientos y cientos. La costumbre era que jugaban dos equipos y si alguien veía bien por alguna situación te decían, tú vienes el lunes. Entonces fuimos y nos probamos y pues, no pasó nada. Pero varios compañeros de la colonia Bellavista, donde yo vivía, ahí por la Plaza de Toros, pues, fueron a probarse. Y uno de ellos se quedó. Entonces mi papá me decía, en paz descanse, mi papá me decía, mijito, a mí se me hace que se equivocaron. Tú también debiste haberte quedado. Y yo, ¿por qué no vas y te pruebas otra vez? Digo, pues sí, voy a ver si me dan oportunidad. Y fui, casi un mes después, seguían las pruebas, hay cientos de gentes que iban ahí. Entonces jugaron dos equipos y no me invitaron. Le jugaron otros dos. Ya en el tercer partido, don Mario Pérez, que fue el que yo digo que descubrió y me crió y me guió, Mario Pérez, me dice, a ver, flaco, pues, estaba muy flaco yo. Yo creo que sí, igual, no es cierto. Dice, ¿usted de qué juega, flaco? No estás... Más o menos. No estás obeso. Diste de sí como todo, sí. Me dice don Mario, ¿de qué juega usted, flaco? Le digo, medio ofensivo, señor número 10. Digo, bueno, ahorita va a jugar de lateral izquierdo. Ay, caray. Entonces, pues ya me pongo lateral izquierdo y él muy amablemente va hasta allá conmigo por alguna razón, no lo sé, cosas del destino. Y me dice, a ver, flaco, si yo pongo a Pelé a jugar de lateral izquierdo, ¿cómo cree que va a jugar? Y le contesto yo, pues como Pelé. Bueno, yo sé que usted me dijo que juega de 10, usted va a jugar de lateral izquierdo, juegue como si jugara ya. Ah, perfecto. Efectivamente, al segundo tiempo algo vio y me dice, ¿sabes qué, flaco? Sí te vas a venir a jugar de 10. Y ahí terminó el partido y me dijo, tú te presentas el lunes con las fuerzas básicas en los Escamilla, famosísimos campos de Escamilla. Así fue el inicio. Yo pienso que don Mario Pérez, bajo mi punto de vista, era un entrenador que no solamente formaba jugadores, sino formaba personas. Él le gustaban mucho otros valores que yo creo que los recibí y los sigo manejando en mi vida. Puedo platicarles dos, cómo fue el proceso de mi llegada a la primera división, al debut. Yo pasé casi 2 años ahí en Fuerzas Básicas, pero estudiaba medicina. Entonces don Mario Pérez va hasta mi casa y les dice a mis papás, dice, el muchacho tiene talento, puede hacer, pero o medicina o fútbol. Entonces mi papá le dice, muy bien, don Mario, voy a hablar con mi hijo. Entonces me dice mi papá, ya se va, me dice, ¿qué hacemos, mijo? Dice, mira, ¿por qué no le dices que te vas a salir de la escuela si tú quieres ser futbolista? Y de esa manera yo te llevo a la escuela, no te salgas, vamos a ver cómo sale. Pues 6 meses él bajó 4 kilos y yo como 7, porque íbamos en la mañana a las 7 a la escuela y luego iba por mí
porque iba a entrenar a las 10 en el Tecnológico. Allá en los Escamilla. Entonces, desde Calzada Madero Sí, hasta sí, los sí. Escamilla. Ujú. Y luego, regrésate, me dice, pero ya estaba con el primer equipo. Entonces me dice, cuando entrenábamos doble en la Facultad de Medicina era anatomía de 7 a 9, bioquímica de 1 a 3, fisiología de 7 a 9 de la noche. Entonces los dos bajamos como muchos kilos de peso, porque sabes qué, mijito, ya nos estamos acabando, esto no jala. Y don Mario decía, oiga, le estamos dando entrenamiento, dando de comer, pero no sube. No se ve. Entonces mi papá me dijo una vez, me dijo, a ver, vamos a sentarnos. Dijo, mira, iba a cumplir yo como 16 años. Me dice, ya tienes un año trabajando, ya te llevaron al primer equipo. Yo te quiero preguntar una cosa a ti. Esa pregunta yo creo que les va a servir a todos los jóvenes que quieran ser futbolistas profesionales. ¿Tú qué quieres? Porque si tú quieres ser futbolista, pero yo sé que estás en medicina y nunca has reprobado ninguna materia, yo no tengo la bolita mágica para decir si te va a ir bien en el fútbol o si te va a ir bien en la carrera. Uh-huh. Entonces yo le dije, quiero fútbol. Ahí, las reglas que puso mi papá fue, ok, mira, te voy a dar oportunidad de un año completito, pero si no debutas en ese año, te regresas a medicina, ¿qué te parece? Así ya no nos quitamos para ver si puedes o no puedes. Uh-huh. Pero además de eso le digo yo, está bien, pero además de eso aquí están las reglas, 10 de la noche en la casa, no hay con que te vas a ir, si no hay entrenamiento en la mañana, en la tarde tú entrenas otra vez por ti mismo, si hay entrenamiento en la tarde, en la mañana aquí está, y me hizo un salón de 4x4, y ahí estaba yo con la pelota, cuando no entrenaba, con la pelota estaba 2 o 3 horas ahí, solo. Uh-huh. Y sí es cierto, te pierdes de muchas cosas en esa situación. Ya tenía yo mi novia, que es actualmente mi esposa, que también era los bailes a las 10 de la noche, mi papá iba por mí, y nomás un chiflido. Yo ya, y mi esposa pero lo nada conocía. Más uno. Nada más un chiflido. Nada más uno. Bueno, llegaba y mi esposa ya lo conocía. y ya salíamos. Y íbamos a dejar a mi esposa, la dejábamos tranquila ahí en su casa y pues a dormir. Y al otro día al entrenamiento. Mucha disciplina. La gente malinterpreta lo que es la disciplina, pero es constancia y perseverancia, uh-huh, además de la disciplina. Uh-huh. Entonces, son valores que a veces los entrenadores actuales de las fuerzas básicas no les inculcan, porque en mi debut, que también es una historia muy digna de contarse, porque no me debutaron porque era bueno técnicamente o físicamente. Yo tuve jugadores en la Colonia Bellavista, en el Club Deportivo Tepeyac, en el Centro de Estudios Universitarios, en una escuela de donde yo estudiaba, había jugadores extraordinarios en medicina, el doctor Salas Fraire, el doctor Ramón Martínez, todos se recibieron ellos y eran excelentísimos jugadores y no llegaron. Entonces hay una anécdota por ahí muy importante, que son valores que son situaciones en los entrenadores, no sé si en aquel entonces los veían, pero para ellos era más importante que si jugabas bien o no, que si eras obediente, que si eras disciplinado, que cuál era tu entorno de amigos, y que cómo te llevabas con los jugadores, si apoyabas al compañero, si no te enojabas, si no agachabas la cabeza, en fin. Que no eras el dejado. Pero a final de cuentas, esas cosas, yo creo que, yo siempre les digo que ya son genéticas, ¿verdad? Ya las traes. Hay una figura muy importante en tu vida, o sea, hablas del apoyo de tu padre en todo sentido. Orientación, apoyo, formación. Bueno, pues qué importante es, porque a mis 71 años voy a decir algunas cosas que la gente no conoce. Ese es otro concepto que con los alumnos que he tenido en las diferentes universidades lo he podido transmitir. Mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 8 meses de edad. Yo no conocía a mi papá. Y mi mamá decidió nunca volverse a casar y se fue a vivir con su hermana.
Y su hermana, mi tía, estaba casada, pero ese matrimonio no tuvieron hijos. Enrique Covarrubias Villanueva y Margarita Saldaña eran mi tía y mi mamá Clara Saldaña. Entonces mi familia fue mi mamá, mi tía y mi papá Enrique Covarrubias Villanueva. Todavía tengo que decir una situación de vida, porque sí es importante que la gente lo conozca, que a mi papá le da tuberculosis. A los 7 años de edad que yo tenía, en aquel entonces era mortal por necesidad. Poco estudio había sobre la tuberculosis. Lo operan y cuando lo van a operar me dice mi papá, mijito, te prometo que no te voy a dejar huérfano. Operan a 25 gentes, entre ellos mi papá, y mi papá fue el único que salió con vida. Qué barbaridad. Le dieron un tratamiento como de 3 años, ahí yo me la pasaba con él en casa, él estaba incapacitado, mi mamá y mi tía trabajaban. O sea, la historia de siempre, vienes desde... Sí. Entonces lo que tú me preguntas tiene una vital importancia, porque mi papá se recupera, tiene una vida normal. Mis compañeros del fútbol lo conocen como señor Mejía. Ellos no sabían que era Enrique Covarrubias Villanueva. Pero él no era mi papá. Él era mi papá, mi amigo, mi confidente, mi asesor, mi guía, mi ángel. Yo le digo que siempre ha sido mi ángel. Y eso cobra una vital importancia cuando yo le digo a mi papá, me dice, ¿tú qué quieres? O medicina, fútbol. Él me decía, mijito, yo me voy a morir de esto. Y yo no quiero que el día que me muera, si yo te digo, no, te vas a quedar en medicina, no quiero que después me vayas a culpar a mí que te quedaste con un sueño. Entonces yo le digo, quiero fútbol. Entonces imagínense la decisión de mi papá a los 16 años, sí, con ese proceso, con esa emoción de él de decir, pues él me guió de la mejor manera. Las cosas se dieron. Y después de que ya terminamos la carrera, me dijo, es que yo le eché cabeza, mijito, porque dijo, mira, si no jugabas, tú te regresabas a medicina, porque materia gris había. Decía, materia gris había. Entonces, pues no iba a fallar. Si no jugabas, pues te venías a medicina y te iba a ir bien. Cuando ya debuté, me dijo, bueno, ya debutaste. ¿Y contra quién? ¿Contra qué equipo fue? Contra Irapuato. Irapuato, los freseros del Irapuato. En el Tecnológico. Que acaba de perder contra Tampico, sí, en la división en la división segunda. Y fue muy interesante también la situación de cómo el debut, porque después del debut mi papá dice, bueno, ahora hay que buscar qué carrera vas a estudiar en la noche. O sea, no le quitó el dedo del renglón, dijo, en la noche. Entonces, soy psicólogo porque ya no fui médico, pero estudié psicología en las noches. ¿Y tienes una maestría? Y tengo una maestría en administración, tengo un diplomado de alta gerencia deportiva en Cuba, y tengo un diplomado... Desarrollo organizacional. De calidad también, y desarrollo organizacional. Los que te conocemos de tiempo A, sabemos que también te gusta mucho dar conferencias, estimular, poner la realidad de las cosas como son. Y eres un tipo que habla claro, pero directo. Sí, a veces también ese es un problema. ¿Por qué? A veces en el fútbol, cuando habla uno directo, a veces se cierran puertas porque pues es uno a veces de frente diciéndole las cosas. La idea es, o quiero entender, que a veces no te permiten pelear por lo tuyo. Hay una historia muy, muy bonita que hay que explicársela a los jóvenes que quieren llegar a ser futbolistas. Eso es muy importante. Por eso te digo que cómo lo voy a platicar, va referente a tu pregunta. Cuando llega Héctor Hugo Ehue a Monterrey, yo tenía ya más o menos 10 años de carrera. Y había jugado, pues me habían mandado segunda división, Saltillo 2 años, Victoria, fuerzas básicas. Era prejuvenil, juvenil, mayor, reserva, Monterrey, Victoria. Ya teníamos un recorrido. Y además un recorrido en el equipo de primera división. Y llega Héctor Hugo Ehue, y a él le gustaba mucho hacer reuniones personales. Y me dice así, yo fui el último que llegó ese día. Me dice, Fidel,
le tengo una mala noticia. Usted a partir de ese momento ya no es integrante del equipo, no entra en mis planes. Porque me dice la directiva que usted es el grillo del Club de Fútbol Monterrey. Yo le doy la mano, me retiro, me regreso, antes de abrir la puerta me regreso. Le digo, bueno, primero que todo tengo que agradecerte algo. Tengo aquí pues casi 11 años en la organización y tú eres el primer técnico que me dice lo que piensa la directiva de mí. Si ser grillo significa ayudarle a los compañeros, estar al pendiente de la situación, decir a veces las cosas de una manera directa, ¿sabes qué, Héctor? Siempre voy a seguir siendo grillo. Y le digo, pero tú vas a tener un problema. Me dice, ¿cuál? Le digo, tú no me conoces a mí. Eso es lo que a ti te dijeron, pero tú no me conoces a mí. Me dijo, tiene usted razón. Dijo, ¿sabe qué? Usted va a firmar y pues vamos a trabajar juntos. Nada más que por el mismo dinero del año anterior. Le digo, sí, no hay ningún problema. ¿Y qué sucede? Que durante ese año tenemos una gran confianza, me tomó pues, una gran estima, y yo también a él, calificó el equipo. Me equivoqué en el último partido en Puebla, metí el gol del Gane, 3-2 para calificar a la semifinal. Y cuando regresamos a Monterrey me dice, Fidel, el próximo año, usted va a firmar el mejor contrato de su vida. Pues ya tenía como 4 años ganando lo mismo. Le digo, no, pues le dije a mi esposa, pues ahora sí, ya nos va a ir bien en la vida, ¿no? Y resulta que lo quitan. Y llega Vicente Pereda y me vuelven a poner transferible. Entonces, son cosas importantes. Esa pregunta que me hiciste tiene mucho fondo. Hay que decirles a los jóvenes que cuando llega uno al fútbol, no controla uno nada. Ni la directiva, ni a la gente, ni a la prensa, ni al contrario, ni a los compañeros. Hablando de la prensa, en ocasiones se habla sensación de un jugador y se infla mucho el jugador. Sí, a todos, sin excepción, nos ha pasado que cuando llegamos a ese medio nos sentimos fuera de un contexto normal. Siempre hablan de ti, sales en el periódico, te entrevista la gente, te conocen y de repente hay ocasiones en que se va. A mí me pasó, andas así como que ¿qué pasó? ¿Quién soy? Y hasta que viene la gente, los amigos, mi papá. Y te bajan. Te aterrizan. Mi papá me decía, mijito, ¿te gusta mucho que te digan que jugaste muy bien y que hiciste esta jugada? Pues para que sigas dentro de 15 días viniendo aquí a la casa con los amigos y te digan lo mismo, tienes que entrenar más que lo que has hecho hasta ahora. Andaba yo acá volando y los pies en la tierra, mijito. La brújula para no perder el rumbo y el ladrillo para que no te marees, mijito. Esa es la parte importante. ¿Se trabaja la parte psicológica con los jugadores? Anteriormente no. Anteriormente no. Yo tuve la oportunidad de llevar por primera vez al doctor Enrique Bucher como psicólogo. Estuvo un tiempo. Y luego pasó todo ese proceso. Yo nunca supe que tuvieron psicólogos. Luego me invitaron a mí del 99 al 2003. Cuando en el 99 andaba el equipo en la porcentual, aquel famosísimo juego contra Puebla, y me dieron las gracias cuando fueron campeones. Pude haber seguido, pero bueno, son situaciones. Así es el fútbol. La razón que nosotros decimos cuando ocurren este tipo de cosas, la lógica de nosotros es que así es el fútbol. Sí, esa es una frase muy sonada. Y, oye, ¿por qué? Así es el fútbol. Sí. Y yo todavía no he entendido. No, ni yo tampoco. ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol? No, yo creo que pasa más por las personas, ¿no? Claro, depende del carácter. Mira, mi papá me enseñó otra vez la guía. Cuando yo me retiré, que tuve una depresión profunda, yo sé que a muchos de mis compañeros les ocurre igual, nada más que cada quien lo manejó a su manera. Yo me retiro no me retiré porque yo quería. A los 30 años, ya con la carrera, con la licenciatura, con la maestría, pero yo todavía en ese momento tenía como unos 4 o 5 años más para jugar. No se dieron, me bloquearon ahí las personas que me querían comprar. Me pusieron en aquellos años en 2 millones de pesos.
cuando hablaron dijeron, no son 2 millones, son 10 millones. No. ¿10 millones? Sí, pues ¿quién me iba a comprar en aquel entonces por esa cantidad? La carta la tasaron en 10 millones. 10 millones. Entonces, De pues pesos, todavía eran pesos. Todavía. Entonces ahí dije yo, pues no, ya. Y ahí se cortó mi carrera. Yo decidí en ese momento, aquí me retiro, me voy a meter a mi carrera profesional y voy a empezar como cuando comencé en el fútbol, así desde cero. ¿Cómo se analiza? Porque acostumbrado a una rutina durante varios años, entrenar, etcétera. Pero llega un momento en donde te levantas, te ves al espejo y ya no vas a entrenar, y ya no vas a jugar, y ya no vas a ser parte del fútbol, y ya no vas a tener, ¿qué sentimiento? Ya no vas a Tú tener como, los reflectores. Como psicólogo, tú hazte una introspección. Sí. ¿Qué se siente? Horrible. Es horrible. Es una depresión en la cual eres un jubilado. A los 30 años. A los 30 años. O sea, ¿Qué pasó? lo que vivimos en la jubilación, Ajá. los de 60 años y más, en las empresas donde yo he trabajado, en aquellos años, hace muchos años, antes de la jubilación te iban preparando, te iban diciendo, porque la estadística en aquellos años decía que te jubilabas y a los 2 o 3 años, bye. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, como futbolista que salías en la periódica, en la prensa y todo el mundo te hablaba, y en los restaurantes no pagabas, te pagaban, etcétera, etcétera. Pues ahorita ya eres un incómodo porque no sabes qué hacer. No sabes si barrer, trapear o por dónde empiezas o qué hago. La rutina te la cambian total y completamente. 180 grados. Totalmente. Tú que eres un estudioso de esto y que administrativamente también le entiendes y has estado en puestos como director de deportes en universidades, en empresas, ¿cómo se maneja una institución deportivamente hablando? Bueno, a nivel educativo, yo siempre he dicho que el deporte es esencial para cualquier Formativo. universidad, porque a través del deporte, cualquier deporte que practiquen, desde ahí, si mis alumnos me están escuchando, deben de saber que soy un obsesivo en la llegada puntual, porque lo aprendes en el fútbol. Tienes que llegar 1 hora, 1 hora y media antes para ver la cancha, para vestirte tranquilamente. Entonces la puntualidad es importante. La disciplina en cuanto a el entrenador que tuve, don Mario, para hacer hay que parecer. Camiseta por dentro, las medias arriba. Y entonces desde ahí ya vas aprendiendo ciertas circunstancias que te van a servir para toda tu vida. No te des por vencido, no agaches la cabeza, vas perdiendo arriba. Ayer vi un partido que le dije a uno de los alumnos que traemos actualmente que iba a hablar si venía a esta charla. Iban perdiendo 2-1 y la cabeza agacha, sí. Y le digo, ¿por qué agachaste la cabeza? Entonces, no se acaba, esto se acaba hasta que se acaba, hasta que pite el árbitro. Y el último minuto Pues también tienes no te des por vencido, ¿verdad? puedes perder, pero cabeza arriba. Y también le dije, el segundo gol que les metieron, su compañero al portero le pasó por abajo de su brazo. Y le dije, no vi a ninguno de los 10, ni a los de la banca que fueran con el portero. Le dije, venga, ahorita sale, no te preocupes. En lugar de eso vi caras Reclamos. así como que la falló. Pues no, compadre. Esos son los valores, o algunos de los miles de valores que te enseña tanto en las empresas en las que estuve, por ejemplo, Vitro. Pues teníamos un club que ahí el trabajo de equipo siempre es mejor. Era la... Claro. Imagínate. Ha sido Vitro, Universidad Regiomontana, Centro de Centros Estudios universitarios. He sido director de deportes del Estado de Nuevo León, subsecretario de deportes en Apodaca, director de deportes en Cadereyta. Y siempre mi sueño es, cuando llego a esos puestos, pienso en mis hijas y en mis nietas. Actualmente mi nieta mayor es campeona de taekwondo en la UDEM. Mi nieta menor es basquetbolista en el CUM. Y todo eso que estamos platicando, gracias a Dios, siempre tenemos la oportunidad de, Pues es de que inculcarlo. hay ADN. está rebordando. Sí, Claro. sí, pero también les digo, si falla tu compañera, ve y dile, venga, ahorita sale, venga.
son valores que yo no veo, bueno, no es por criticar, pero no veo que esos valores se estén inculcando, le dan más importancia que, ¿cuánto mides? 1.70, no, tú no, espérame, no estoy de acuerdo con eso. Le falta cierto enfoque a los entrenadores. Es mi opinión. No, yo sé que no a todos, no puedo generalizar, pero debiese ser al revés, debiese ser que lo que yo estoy comentando sea la generalidad y no lo específico. Entonces, sí, lo físico, lo técnico y lo táctico, cuando llegas a un equipo para probarte en fuerzas básicas o en primer equipo, pues ya lo traes, pero lo que no traes son de las cosas que yo he visto que no llegan a ser futbolistas profesionales, es por lo otro. No llegas a tiempo, no le llevas al compañero, te pones de mal humor, bajas la cabeza, no aportas, criticas. Ahorita que dices eso, te recuerdo la frase que me comentaste el sábado. Hay jugadores que alinean, pero no juegan. Y eso, yo por eso siempre me dicen, oye, que tú jugás con el Monterrey. Alineaba con Monterrey. Que jugué, la alineación estaba, pero de que jugué, quién sabe. Y hay que analizarla desde el fondo porque es muy cierto eso. En ocasiones alineas, pero no se ve que convocas al equipo ni que el equipo te convoca a ti. Yo, gracias a Dios, de ese tipo de cosas que aprendí, yo siempre les digo, y otra vez lo recalco por la pregunta que me hiciste, yo soy totalmente FEMSA. Yo no sé por qué no me han invitado más, pero yo estudié en un colegio de monjas, en el colegio Francisco Quesada, que estaba en la colonia Bellavista, el católico totalmente, y el padre era el director. Entonces, de ahí aprendíamos valores que de repente en otros lados no los ves. Eso lo traes ya de base. Luego yo aprendí a jugar béisbol, fútbol, básquetbol en el Parque Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, porque mis abuelos, mis tíos, mis papás trabajaron en cervecería, empaques de cartón Titán. General Anaya y Avenida Universidad. Y yo digo que es genético lo que traigo, en el sentido de que la gente a veces me tiene confianza porque soy muy abierto. Me llevo también trancazos, pero soy muy abierto. Les voy a contar una anécdota de mi abuelo. Mi abuelo Amador Saldaña. Él era el portero del Parque Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, pero no el portero de fútbol. Era el portero el que pedía las credenciales. Quien haya ido de aquella época, sí, que se acuerde del Parque Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, mi abuelo era el que pedía la credencial. Y andaba con kepi, parecía soldado mi abuelo. Y la anécdota es que un día llegó don Eugenio, imagínense con el séquito de don Eugenio Garza Sada, ¿sí?, y no llevaba la credencial. Y mi abuelo le dijo, ¿su credencial? Y empezó el señor a buscarse, don Eugenio. No la traigo, don Amador, no lo traigo. No puede entrar. Oiga, don Amador, es don Eugenio. Mire, pues es el dueño de todo este negocio, ¿no? Sí. No trae su credencial. Y don Eugenio dijo, el señor tiene razón. Nos vamos a regresar. 15 días después le hicieron un reconocimiento a mi abuelo por esa actitud. O sea, no dejaba pasar ni el aire. Si no llevaba yo la credencial, no me dejaba pasar. O sea, ya lo traes genéticamente. Claro. ¿El orden? Sí, y la responsabilidad de mi abuelo. Y un día quebré un vidrio. De ahí yo, pues, me gustaba jugar fútbol, y los que son Sociedad Cuauhtémoc y Famosa se recordarán que el comedor era todo de cristal. Sí. Y había una pared ahí, porque el entrenamiento de pared era rebotarla y pararla, golpeo recepción. Pero en pared de ladrillo, no, pues que estaba muy bonito, y luego seguían los vidrios. Pues en una se me fue y quebré un vidrio. Imagínense ir con mi abuelo y decirle, abuelo, quebré un vidrio, porque tenías que dar la credencial y te daban el balón. Y fue con el señor Pedraza, que era peor que mi abuelo de estricto, y me lleva a mi abuelo de la mano. A ver, mijo, dígale al señor Pedraza qué pasó. Digo, señor Pedraza, es que quebré un vidrio con este balón. Y el señor Pedraza le dijo, esas son de las cosas que me marcaron para toda mi vida. Yo dije que me iban a regañar. Amador, te felicito por el nieto que estás formando. Mijo, va a tener alguna situación, va a tener que trabajar haciendo algunas cosas aquí, pero siempre siga siendo así. Usted diga la verdad.
Pero son cosas que vas aprendiendo en la vida. Pero decir la verdad en un equipo de fútbol pesa. Mucho. Por lo que decías hace un rato. Mucho, pesa mucho. En tu relación con los directivos, con el entrenador, con los compañeros. Ustedes están diciendo que saque de la chistera, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya había estudiado medicina, había estudiado psicología y había en el Club de Fútbol Monterrey, pues ya duré 3 décadas ahí, 60, 70 y 80. Entonces, Desde fuerzas básicas hasta profesional. sí, hasta profesional. Pero ya en profesional había una actividad que se llamaba el baño sagrado. ¿Qué es el baño sagrado? No sé. Ahí va. Cuando perdíamos 2 partidos seguidos, Magdaleno Cano llegaba, decía, "Da 50 pesos de aquellos, 50 pesos, 50 pesos. Y avisan a sus casas de aquel teléfono que le damos la De vuelta, disco. que no van a ir a comer. ¿Está bueno? Entonces, todos nos íbamos a una pequeña área que está allá por el Fraile en Allende, donde un señor nos preparaba la comida, los frijolitos, el pollo en salsa. Y el baño sagrado era el siguiente, era un ejercicio psicológico que ellos no sabían, los jugadores no sabían que es un ejercicio psicológico. Entonces nos poníamos en U y los que habían jugado o habían alineado Ya alineé. se paraban ahí al frente en una silla. Y el ejercicio era, todos le íbamos a decir algo que no hizo o que hizo bien. Y no podía hablar El que estaba sentado, el que estaba sentado. el que había alineado o jugado. Qué duro. Entonces, Qué duro. no corriste, en esa jugada que fuiste ahí no corriste y mire que no sé qué. Algunos pues se paraban. Yo pensé que eras mi amigo, compadre. Yo pensé que me ibas a ayudar. oye, no descubra, caramba. Me viste con todo. Es que eso pesa. Un ejercicio de ese tipo familiar es muy rico, pero es muy difícil. Se necesita una persona que aguantarlo, ¿no? Que logre manejar esa situación, pero ejercicio psicológico que lo hacíamos de manera, digo, yo era psicólogo, pero no era psicólogo del equipo, yo era un integrante más del equipo, pero ya lo hacíamos. ¿Y qué sucedía? Que de ahí empezaban a ganar, porque todos ya sabíamos que sí te estábamos viendo, que no estabas corriendo o que no estaban marcando, y era una chulada porque después el equipo crecía. Y luego la unión, o sea, eso genera más unión, ¿o no? Eso es lo que a veces yo siento que no les pasa actualmente a los equipos. Hay 3 cosas muy distintas de lo que se jugaba anteriormente, como esto que estoy diciendo, la unión, pero no había micrófono de ambiente, no había cámara Zoom, y no había Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque si hubiera existido el micrófono de ambiente, Lo que se la dice cámara en Zoom, el terreno de juego. y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los 22 directitos a la cárcel. Sí. Eso es, por eso es bien importante que yo digo que actualmente faltan ese tipo de valores que no se están trabajando y faltan ese tipo de circunstancias que en cualquier institución ocurre, pasa. Digo, no solamente en el fútbol. Cuando se habla de manera directa y hay un conductor, hay una persona que lo sepa manejar, los equipos siempre van a funcionar mejor. ¿Qué pesa más en un equipo de fútbol? ¿La capacidad del jugador, que debía de ser, o el gusto del entrenador? Porque Mira, muchas veces dices, ¿por qué alinea o por qué insiste tanto en esta alineación si no nos está dando? ¿O por qué insiste en poner en esta posición a cierto jugador que no da? Hay muchas historias, pero quiero comenzar para responderte la pregunta. Los mejores entrenadores que a mí me tocaron fueron 3 o 4 o más. Manejaban muy bien las relaciones humanas. Un ejemplo. Cuando yo llegué, Fernando Riera, le dieron al Carlos Boris Aguilar, le dieron un trancazo porque éramos los que íbamos a hacer el interescuadras. Y anteriormente nos daban esos mismos trancazos, pero sigue, juegue, va. Y cuando llegó don Fernando, me acuerdo que le dieron al Boris y paró. O sea, el mensaje que el señor estaba dando es, tú vales igual, aunque seas de las fuerzas básicas, que el más encumbrado. Entonces son relaciones humanas que hacen que los equipos funcionen.
Si ustedes se dan cuenta, ustedes que son periodistas de muchos años siempre hablan, no, pues es que hay problema de vestidor. Aquí son historias de vestidor, pero hay problemas de vestidor. ¿Pero qué es un problema de vestidor? Pues es Así que, como así es pues el es que hay fútbol, veces que somos compañeros y no somos amigos. Pero cuando el jugador entiende Que no tuvieron el baño sagrado. sagrado. Pero cuando el jugador entiende que cuando entramos a un campo de juego, yo me voy a morir por ti y tú te vas. Después no nos podemos hablar si tú no quieres. Pero dentro del campo de juego me voy a morir por ti. Y tú te vas a morir por mí, porque somos un equipo. Entonces, hay ocasiones en que a veces no se llevan. Y entonces, yo pienso que los mejores entrenadores, creo que los mejores entrenadores son los que manejan las emociones de los jugadores, que los estabilizan, el que se enoja mucho, bájale, el que es muy eufórico, bájale, el que a veces es un poquito más pasivo, súbele. Son situaciones mentales que se tienen que trabajar. Hay 1000 historias que podemos platicar, no solamente del fútbol. ¿A qué hora cierran aquí, oye? Para ver si podemos seguir. Pero está muy interesante en ese sentido. Sí, definitivo. Porque no se trabaja. No. Aquí el aspecto mental, y siempre lo hemos dicho, es básico, es primordial. Porque si la mente quiere, tú lo puedes. Sí, hay muchas cosas de las situaciones que uno se los dice y a veces los jóvenes no lo captan. ¿Qué consejo le puedes dar así? Aparte, ya has dado 2, 3, pero ¿qué consejo a la gente, a los jóvenes que están viendo? Yo quiero ser futbolista profesional. ¿Cómo me preparo? Primero, la situación física. Tiene que prepararse. Tiene que entrenar más que los demás. Tiene que encontrar situaciones en las cuales su físico, que es la parte de pierna y abdomen, esté bien preparado. Desgraciadamente en nuestro país no se trabaja eso. Hay muchachos muy buenos y siempre les dicen, tú no vas a llegar porque te falta físico. Pues empiecen a trabajar el físico. Y la parte mental, yo siempre les he dicho que hay entrenadores, esto es muy común en nuestro medio. Les preguntan a los entrenadores de fuerzas básicas, actualmente ocurre, oye, ¿va a llegar? ¿Este hombre va a llegar? Le faltan algunas cosas, como si tuvieran la bolita de cristal para decir, ¿quién es este? Entonces le digo, no les hagas caso. Ellos no tienen, ni son. ¿Quién les concedió la potestad de decir que tú vas a llegar y tú no vas a llegar? ¿Quién? ¿Quiénes son para determinar? Pero eso le llega al muchacho. Él me dijo, actualmente se le dice que lo cepillaron. Yo siempre les pregunto, ¿quién te cepilló? Y dice nombres. Y si me los dice. Dijo, ¿y por qué? No, que porque me faltaba esto. Y le hubieras dicho tú, pues si me falta esto y usted sabe que me falta, pues démelo. Trabájeme en eso, ¿no? Colaboré para tener. Claro. Tu papá tuvo la visión. Primero, se dio cuenta que tenías las condiciones para jugar fútbol. Y fue lo suficientemente perseverante para que pudieras conseguir esa prueba y pudieras quedarte. Porque si él no te lo hubiera dicho, quién sabe si tú habrías sido. 1. Y 2, pero también tuvo la visión para hacerte ver que tú necesitabas, además del fútbol, estudiar para asegurar tu futuro. ¿Qué tanto influyó en ti el estudiar dentro de tu carrera? Me abrió muchas puertas, inclusive con mis compañeros. Aquí se están diciendo cosas, historias del vestidor que no se dicen nunca. Pero le pueden preguntar a esa camada, a los que vengan, que si alguna vez iban a platicar conmigo. Yo lo hacía de manera natural. Pero algunos venían conmigo muy preocupados porque, oye, quiero firmar, de esta manera, gano 5 y quiero ganar 10. Ya le falta un cerito ahí a la cifra, le falta un dígito. Y entonces yo hacía con los compañeros, yo me ponía como el directivo. Y ellos se ponían y me decían, a ver, te voy a preguntar, ¿cuánto quieres ganar? 10. Y les decía yo todo lo que les iba, estás loco, hombre, si no ni juegas, si quieres ganar, y te van a decir, te van a decir todo esto, y te van a decir esto, y te van a decir, no, hombre, vete a tu casa, tú no tienes, ya no vas a seguir. Y le digo, vete a tu casa, pero no te voy a decir para atrás, tú mantente firme. Y al otro día te van a hablar.
Entonces, además porque yo sé que eres bueno y gran jugador. Y le hablaban, oye, me hablaron, oye, ¿qué voy a decir? Y así me iba con todos, o sea, desde el más encumbrado hasta el más chavo. Entonces, el día que yo me despedí, les dije, les ayudé a todos, pero yo no me pude ayudar solo. No firmé. Bueno, pues ahí tienes la razón por la que Eugui te dijo Así lo que es, te dijo. Zen ¿verdad? del fútbol. El Estadio Tecnológico, ¿qué recuerdos tienes de ese estadio? Tu mejor momento, algún gol que recuerdes cuando el grito del Siquitibum a la Bim Bomba. Metí pocos goles, pero me gustó mucho un gol que metí contra Atlas, es medio de contención, donde sale la pelota y hay como 10 ahí peleando y llego y A la primera. rifando el físico rasante contra Atlas. Ese recuerdo mucho. Pero lo que más recuerdo del Estadio Tecnológico es el ambiente, la gente. Era increíble, no había... Don Mele era un gran porrista, el Chino, gran porrista, que se paraban en la media cancha con la bandera sí. y todos al unísono. Una, Había dos, una transmisión sí, sí. Cuando caían los goles, que la gente por sí misma te arengaba y lo sentías. Y ellos también le sentían. ¿Le está faltando ambiente al BBVA? Es una pregunta difícil. El ambiente no creo que les falte. Lo que yo pienso en la situación de mercadotecnia, y no tengo nada en contra de la gente de mercadotecnia del club, pero el club de fútbol Tigres le lleva ventaja al club de fútbol Monterrey. ¿Pero crees Mis que hijas, mis 3 nietas son Tigres. Ahí no está el ADN. No, Pero a ver, ya la chantajeo yo porque me han hecho 2 reconocimientos muy amablemente en Monterrey y mis nietas se van de Tigres, entonces les digo, les voy a enseñar esto a tus camiguitos que andas de Tigre. Voy al punto. La pregunta era si le falta ambiente. Es que imagínate que te digan a ti que eres Tigre, bueno, no sé si eres Tigre o Rayado, que eres Tigre, incomparable. Y a este hombre le digo, es Rayado. Arriba los sultanes. Ladrón de mi cerebro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo me siento incomparable. Y no que ladrón de mi cerebro. Pues, ¿Pero crees que investiguen otra cosa, hombre. Digan que ladrón de mi corazón. Pero no. ¿tú crees que eso se debe hacer desde la mercadotecnia? O sea, vamos a poner la última liguilla. El ambiente... Yo no fui al partido de Monterrey y tampoco voy a los partidos, he ido en alguna ocasión a los de Tigres últimamente, pero el ambiente se vive de manera distinta entre un estadio y entre otro. Pues hace falta... Eso influye en y también el jugador. En el ánimo del jugador. Y también el jugador, porque en aquellos años se han dejado de hacer ciertas cosas. Aquí lo han dicho algunos compañeros. Por ejemplo, había el día de la foto. Y tenías la cercanía con el jugador, te tocaban, te veían. Te abrían el estadio. Entonces ahora es muy difícil. Oye, invitas a un jugador a tal parte. No, pues es que la agenda está llena y no voy a ir. Y hay esa situación de cercanía. Eso les falta. O sea, la parte de la responsabilidad social. Están muy distantes de la situación del público, ¿no? Y cuando tú ibas con ellos y te veían jugar el sábado, haz de cuenta que sentían que eras tu familiar, ¿no? No, inclusive esperaban afuera del vestidor para saludarte. Totalmente. Fotografías. Y era el autógrafo y lo dabas con muchísimo gusto. Ahora se ha ido perdiendo esa situación en el Club de Fútbol Monterrey. Y hablo del club, porque es el club de mis amores, al que le debo todo, ¿Cuántas temporadas mencionaste en el Club de Fútbol Monterrey? ¿Cuántas temporadas? Pues mira, yo llegué desde que tenía 15 años hasta los 30, pues fueron casi 15 años. Fíjate. Y luego 5 años de psicólogo del club. Y bueno, ahí tienen a psicólogos muy capacitados actualmente, pero yo siempre les digo que la ventaja que tengo competitiva es que yo sí sabía lo que era estar en el negocio. ¿Cuál es podríamos hablarse de un común denominador psicológico del jugador, donde varios padecen lo mismo, la falta de seguridad, el no quedarse solo, el tener miedo de enfrentar, de correr con la pelota, de driblar? Yo siempre he dicho a mis amigos, y no me van a dejar mentir los que me escuchen y los que me vean, que si yo hubiera estado como psicólogo no hubieran perdido la final contra los Tigres en el BBVA.
¿En serio? Y me van a decir, oye, ¿por qué? Digo, mira, cuando yo estuve con el Monterrey como psicólogo, primero como jugador, luego como psicólogo, les contaba yo una anécdota a los extranjeros. En mi casa que vivía en San Nicolás, había una señora de la tiendita. La señora de la tiendita, la común, que vas con la tarjetita, ¿no? Y ahí, apúntele, doña Ahí en las Irma. libretas colonial de pasta colorada. Iban mis nietas y ahorita, vamos acá, apúntele a mi nieta. Total, la señora es tigre, 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 tigre. Y entonces yo llegaba con ella, cuando alineaba, y perdíamos, yo llegaba a comprar la leche, el pan. Y la señora, don Fidel, ¿cómo le fue a los Rayados? Sí. Pues no Rondamón dándole el pellizco aquí. Entonces yo les contaba esa anécdota a los jugadores extranjeros y a los mexicanos en el club. Le digo, yo no sé, pero yo voy a seguir viviendo aquí en Monterrey, es mi ciudad, es mi tierra. Le digo, pero tú te vas a ir, compadre, y yo me voy a quedar aguantándome otra vez a la señora si pierdes o si perdemos. Así que o salen y se dan... Mira, si perdemos dándole con todo, no pasa nada. Pero si uno de nosotros falla o se para... Y luego les metía mucha cosa motivacional, porque yo pasaba un video, iba a sus casas con sus hijos, o sus sobrinos, su esposa, su novia, y les decía, mándale un mensaje. Entonces yo los grababa y una noche antes les decía, aquí te manda el mensaje la familia. Yo siempre decía, no me los veía salir de la biblioteca ahí del Cerrito. Ya, suéltamelos a todos de una vez ahorita, que empiece el juego ahorita, compadre. Son cosas que sí se manejan y que surten efecto. Te dio una gran ventaja entonces ser futbolista, además del Monterrey, y trabajar después como psicólogo de Monterrey. Sí, totalmente, porque hablaba de cosas así como... Es que la gente piensa que el psicólogo va a venir y te va a hipnotizar y vas a hacer cosas así. No, a mí me pasaron muchas cosas horribles siendo futbolista. Mi esposa se enfermó, íbamos por una semifinal, estaba en el hospital. ¿Ustedes creen que va a jugar una persona al 100% estando ahí no estás con la esposa allá? O mi niña cuando nació, que nació, no pudo nacer bien y tuvieron que hacer algunas maniobras y la metieron en la incubadora. Es llegar con él, acompañarlo, decirle, te puedo ayudar en algo, tranquilízate. Por más que yo le diga, no se va a tranquilizar, o sea, es un ser humano. Claro. Yo por eso también siempre he estado muchas veces en contra de algunos periodistas, no digo nombres, porque no, siempre dice, es que jugó mal, y es que hizo esto. Pero te lo dicen con una soltura. Sí, como si fueran... No, como si ya hubieran jugado ellos, o Sí. si hubieran alineado. Yo digo que debe de haber respeto. Por supuesto. Y bueno, si lo vas a decir, investiga por qué él no jugó igual que la semana pasada. Se enfermó su niña, tuvo un problema, tuvo un accidente, se sintió mal, trae gripa, o sea, 1000 cosas. Y el periodista no quiere, hoy jugó mal. Y hoy Una soltura y una diarrea mental terrible. El problema es que hacen juicios de valor. Digo, yo respeto mucho la labor de todos los compañeros. Yo también, pero a veces no estoy de acuerdo con ellos. Pero totalmente. Pues no puedes juzgar como director técnico si no eres. Es que el micrófono técnico, yo le tengo más respeto a que a veces a la situación del fútbol, ¿verdad? Porque en el fútbol dependía de mí, en esta no depende de mí. Y el mensaje que demos pues, le va a llegar a la gente. Se retransmite Va a muchas influir. veces. Oye, Fidel, la realidad es que dentro de todo lo que hemos tenido de entrevistas, me parece muy interesante como para invitarte a una segunda sesión. Porque día que estamos quieras. tocando el otro lado del futbolista, el del ser humano. Con defectos, ya voy a aparecer Lupita D'Alessio, defectos y virtudes y cosas así. No. Pues es que todos, insisto que lo más interesante del fútbol es eso, que hay algunos secretos que no se cuentan, que no se dicen, que no se les enseña a los jóvenes. Ya te dije que el aspecto mental es a veces más importante que el aspecto... Mi debut fue, a mí como dicen, me calaron para ver si yo decía algo y me enojaba porque me invitaron a jugar y no me pusieron. Entonces, pero me lo pusieron los entrenadores. Entonces mis amigos, ahí está, no, que el señor te quiere mucho y no te metió y Y pasaron los años, le pregunto yo que si eso fue premeditado. Dijo, lo probamos como 5 veces, porque si usted hubiera hablado, hubiera dicho algo, usted no hubiera sido nunca futbolista profesional.
Entonces los muchachos no saben que los están probando en esa situación mental, que es más importante, porque si no logras pasar eso, pues ¿cómo te vas a enfrentar a una selección o en un estadio de 110,000 gentes más 100 millones viéndote? Entonces, Y si además, no pasas esos detalles, no vas a pasar lo otro. Además que los papás también tienen que entender que el que ellos hagan una carrera, el que sigan estudiando, también es parte de su formación. Si a mí me dijeran ahorita que hay un muchacho que tiene posibilidades, oiga, fútbol o medicina o carrera, yo le digo, déjelo que estudie. Y el fútbol que lo tome como un proceso que puede llegar, pero que se divierta, que no sea, porque es otro de los errores que sucede actualmente en nuestro país, que hay muchos jóvenes que juegan muy bien, que tienen talento, que tienen las condiciones físicas, técnicas y tácticas, y que de repente les dicen, ya no, ya está, tú ya no. ¿Saben lo que le ocurre a ese muchacho? Lo mismo que les dije a mí. ¿No? O sea, Matas al mensajero. Su autoestima se va a los suelos, ya no quieren seguir, andan siempre enojados, frustrados. Entonces hay que guiar en ese sentido a los jóvenes que van en ese camino. Pues continuaremos platicando. Primero, Te Dios, agradecemos gracias por la muchísimo. ¿Cómo te sentiste? No, pues como en casa, como Qué siempre. bueno. Pues esta es tu casa. Muchísimas gracias. Fidel, muchas gracias. Hombre, al contrario, muy Luis. amable. Y a ustedes, nuestro agradecimiento por el favor de su atención. Les recordamos que para nosotros es muy importante que se suscriban a nuestro canal. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a cumplir con nuestro objetivo. Muchas gracias.